Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Soy Bichito Black, ¿cómo les va? Bueno, hoy les hablaré de Marvel Comics y su historia, pero yo no lo haré, lo hará mi amigo y asistente, Puercovich. Antes que nada les pediré que se suscriban a mi canal, también les digo que es un placer hacerlo Kindos, porque expresas lo que tienes dentro, lo que quieres decir, y tal vez te distraigas de muchos problemas. Bueno, iniciemos. Hola, ¿qué tal? Soy Puercovich. Hoy les hablaré de Marvel Comics. Bueno, comencemos. Marvel Worldwide, Incorporated, más conocida como Marvel Comics, es una editorial de cómics estadounidense que publica personajes emblemáticos del género superheroico como los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, Capitán América, Los Vengadores, Iron Man, Thor, Hulk, Wolverine y los X-Men. Aunque la empresa apareció en los últimos meses de 1939 con el nombre de Timely Publications, fue a partir de los años 70 que la compañía se convirtió en una de las principales editoriales de cómics del país. En agosto de 2009, la multinacional Walt Disney compró Marvel Entertainment por $4.000 millones. Eso es algo que patea las bolas de la editorial que posteriormente sería conocida como Marvel Comics nació en 1939 con el nombre de Timely Publication de la mano de un joven empresario de 31 años llamado Martin Goldman, que había comenzado su carrera como empresario a los 24 años, con una pequeña editorial de revistas pulp llamada Western Fiction Publishing 2. Al igual que otros editores de pulps de la época, Goldman decidió ampliar su editorial hacia el floreciente negocio de los cómics en 1939, y para ello contrató los servicios de Funnies Incorporated, un taller de escritores y dibujantes especializado en crear cómics para editoriales que no tenían el dinero o el tiempo suficiente para crear su propia plantilla Comic Shop. El primer cómic de Timely Publications, Marvel Comics, apareció con fecha de portada de octubre de 1939. Aquel primer número incluía las aventuras de los tres primeros superhéroes de la editorial, el androide conocido como la Antorcha Humana, el antihéroe Namor y el ángel sin relación con el personaje de los X-Men, creados por Carl Burgos, Bill Everett y Paul Gustafson respectivamente. Las ventas debieron de ser buenas, porque en los meses siguientes Timely lanzó nuevos títulos como Daring Mystery Comics y Mystery Comics, también dedicados a los superhéroes en un primer momento, puesto que todo el trabajo creativo se realizaba en las oficinas de Funnies Incorporated. La plantilla de Timely consistía exclusivamente en familiares de Goldman, que solían encargarse de trabajos más técnicos como llevar las cuentas o tratar con la imprenta 6. No obstante, a medida que las ventas fueron mejorando, Goldman se interesó por formar su propia plantilla y reclutó a una docena de artistas de Funnies Incorporated, a los que atrajo pagando mejores sueldos. A la cabeza de ellos estaba el nuevo editor de Timely, un joven pero experimentado dibujante de 26 años llamado Joe Simon. Con el tiempo también irían sumándose nuevos talentos, entre ellos un jovencito emparentado con Goldman que recién había acabado el instituto, Stanley Lieber, que solía firmar con el seudónimo de Stanley 7 bajo la batuta de Joe Simon. Timely aumentó sus colecciones y se centró en los superhéroes, que eran el género más popular del momento. La Antorcha Humana obtuvo su propia serie a finales de 1940, Human Torch Comics, y unos meses después también la consiguió Namor, con Submariner Comics, pero el personaje más popular de la editorial sería el Capitán América, creado por Joe Simon y su compañero Jack Kirby, aparecido en el primer número de Captain America Comics con fecha de portada de marzo de 1941. A imitación de otras editoriales, que habían comenzado a mostrar a los nazis como némesis de sus superhéroes, Timely enfrentó a sus superhéroes a las fuerzas alemanas aproximadamente 2 años antes de que Estados Unidos entrase en la Segunda Guerra Mundial, con Namor luchando contra submarinos alemanes, la Antorcha Humana ayudando a los aviadores británicos o el Capitán América golpeando al propio Hitler en la portada de su primer cómic 9. Una vez los Estados Unidos entrasen en la guerra, en diciembre de 1941, el abanico de villanos se amplió, apareciendo también los japoneses y, ocasionalmente, también a los italianos.
Incluso los cómics más inocentes de la editorial hacían referencia a la Guerra 10. El público acogió la política antinazi de Tim Ellie con entusiasmo, como demuestran las ventas de Captain America Comics, que rozaron el millón de ejemplares vendidos. En 1941, Tim Ellie sufrió algunos cambios importantes. Joe Simon y Jack Kirby acabaron marchándose de la editorial en malos términos con el dueño de la editorial. Kirby no volvería a trabajar para Goodman hasta 15 años después. Simon nunca volvería. Goodman pondría como nuevo editor a su propio primo, Stanley Lieber Stanley, aunque al año siguiente fue reclutado por el ejército y tuvo que ser sustituido por el dibujante Vince Fago. Durante los casi 3 años que Fago estuvo al frente de la compañía, Tim Ellie mantuvo su oferta de superhéroes, pero aumentó de manera impresionante sus títulos de humor, sobre todo los dedicados a animales antropomórficos. De no publicar ningún título en 1941 pasaron a ser más importantes que los superhéroes en 1945-14. Además de los animales antropomórficos, Tim Ellie también produjo cómics de humor adolescente y de chicas, desarrollando la superheroína de moderado éxito Miss América y la humorística Millie la modelo, creada la primera por Otto Binder y Pauline Lott y la segunda por Stan Lee y Ruth Atkinson. A su regreso al puesto de editor en 1945, Stan Lee volvió a apostar por los superhéroes, pero los gustos del público estaban cambiando y nuevos géneros como el humor adolescente, el crimen, el romance, el salvaje oeste y el terror habían cautivado al público. Los superhéroes fueron desapareciendo a pesar de los intentos de Lee por mantenerlos a flote con giros dramáticos, como la baja de Bucky a causa de un disparo, o la aparición de nuevas heroínas, como Blonde Phantom, Sangel, Namora o Venus. Hacia 1949, las últimas series de superhéroes habían sido canceladas. También el nombre de la editorial sufrió un cambio, y hacia finales de la década de los 40 surgieron diversos logotipos que identificaban a los cómics de Goodman, unas veces como Marvel Magazine y otras como Marvel Comics. Actualmente se llama Marvel XD y tienen sus videojuegos y películas. Claro, no les he dicho todo, espera en la siguiente parte. Bueno, esto ha sido todo, hasta la próxima, espero y les haya gustado.